¿Qué tal? Mi nombre es Efraín Carrión Ortiz y bienvenidos al FESIC. Yo soy tecnólogo por la UNAM, mexicano. He trabajado con el Ejército, con la Agencia Espacial Mexicana, con la Cámara de Diputados, con diferentes instancias que están promoviendo el uso de las nuevas tecnologías y les vengo a hablar del tema de la cuarta revolución industrial hacia un segundo renacimiento de valores. Entonces, dicho esto, gracias a la Alcaldía de Santiago de Cali por la invitación, gracias a la BATIC también por el apoyo, a todo el equipo que está organizando esto, y pues vamos a ver este tema muy entretenido que es del segundo renacimiento de valores. Nuevamente, agradecimientos, también compartirles y particularmente señalar un agradecimiento al doctor Octavio Fernández, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria 4.0, de la cual soy director ejecutivo, y en general, pues gracias a todo el pueblo de Colombia por atender a esta ponencia. Es importante señalar que como personas, como individuos, como humanos, tenemos cierto límite de tiempo y cualquier inversión que se haga en términos de minutos, horas, días, segundos, no es recuperable. Entonces es muy agradable que alguien te escuche en este contexto de la economía y de la atención. La Asociación Mexicana de Industria 4.0 es básicamente una empresa, una asociación que busca delimitar cuáles son los parámetros de regulación que se tienen que adoptar, crear y diseñar para que podamos crear tecnologías que impacten de forma positiva hacia la sociedad. Esto es el concepto de tecnología social. Adicionalmente, también hay una empresa de base tecnológica que se llama Transgenia, que tengo el honor de presidir y de dirigir. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos al detalle. Hay una cuestión interesante que venimos arrastrando desde la primera etapa de la ilustración y del primer renacimiento de valores, que está segmentada en 4 grandes elementos. Por un lado tenemos que la ciencia y la razón particularmente era considerado el motor del progreso científico. Tenemos también arrastrando de esas fechas que la historia y particularmente el desarrollo científico y materialista consume o ha venido consumiendo de manera canibalista los recursos del medio ambiente, los recursos del entorno naturales, animales, etcétera, ¿no? Traemos también de estos vicios, por decirlo de alguna forma, arrastrando componentes que son desfases de progreso moral o progreso jurídico. Y también traemos muy viciadamente arrastrando un concepto que se llama revolución, que siempre trae consigo el matiz de que el cambio es a la fuerza, derivado de la Revolución Francesa, que se creía que la mejor solución era guillotinar a las personas, y no siempre es la mejor solución. Es efectiva, pero no es la mejor solución. Entonces, esto lo hemos visto hasta el cansancio, pero es importante comentarlo. Hemos transitado casi 4 revoluciones industriales desde que conocemos 1900, porque recuerden que el contexto histórico y el acervo histórico del que conocemos como historia tiene su origen en 1900, cuando empezamos a poder documentar los grandes hechos relevantes que pasaron en la humanidad. Entonces, en realidad, la historia se escribe a partir de 1900, porque es cuando empezamos a realmente traer registros históricos y pertinentes y fidedignos de lo que ha pasado con la humanidad. Más allá de eso son relatos, es narrativa, es mera tradición oral. Entonces, de ahí venimos arrastrando lo que son las revoluciones industriales o las revoluciones científicas tecnológicas. La primera, la conocemos, que estuvo fundamentada en la explotación de la mano de obra y ciertos recursos naturales para poder generar la luz, el motor y la locomotora. Posteriormente, logramos la comunicación, que fue también otro paradigma que se logró concretar a través de la aviación, de la movilización y de la comunicación vía fax y telefónica. La tercera revolución industrial, que fue proclamada por Jeremy Rifkin, quien es un economista de Estados Unidos, es un poco oscura, porque no mucha gente la conoce, pero aún así hemos transitado hacia ella, que está caracterizada por ciudades inteligentes, por baterías recargables, que es una cosa impactante cuando uno se detiene a pensar lo que significa eso, y por la automatización. Y la cuarta revolución industrial, que trae consigo la promesa de la singularidad tecnológica, esto es, la inteligencia artificial dura, es la que estamos transitando para poder también consolidar los conceptos de la mecánica cuántica y de la robótica inteligente. Entonces, todo esto es muy importante porque nosotros en Latinoamérica
Estamos por ahí de la segunda revolución industrial, transitando hasta la tercera revolución industrial. En tanto, ciertos países de Asia y Europa están en el pináculo de la industria 4.0. Pero lo más importante es preguntarnos, ¿para qué queremos hacer tecnología? ¿Cuál es el espíritu de las actividades de innovación tecnológica y cuál es el verdadero beneficio social, hasta de beneficio, perdón, de desarrollo, vamos a decirle, humano, que estamos haciendo con el emprendimiento? Entonces es importante empezar a desarrollarlo. Y eso lo comento porque tenemos diferentes paradigmas en el derecho, en el Estado de Derecho de los países, que son el paradigma de lo que es el derecho natural. En ciencias jurídicas se le conoce a esto como el derecho positivista, en el que se proclamaba que la verdad, no la autoridad, era la que hacía la ley. Teníamos el segundo paradigma, que era el juxtapositivista, en el que se proclamaba que la autoridad y no la verdad eran la que hacían las leyes. Y tenemos el derecho constitucionalista, en el que se dice que la fuente del derecho son los derechos humanos fundamentados en las constituciones de los países. Pero aquí hay que señalar una cosa bien particular. Hay 3 paradigmas o 3 revoluciones jurídicas y tenemos 4 revoluciones industriales. Eso significa que el progreso materialista está por encima del derecho jurídico y moral, o está por encima o va más acelerado que el progreso moral. Entiéndase, hay ciertas leyes que han tomado prioridad por la economía, por la riqueza, por generar tecnología y ciencia, en contraste a generar leyes que velen por los derechos humanos, por el bienestar de las personas y por la seguridad del individuo. Eso es algo muy tétrico. Recordemos que la ética, el ethos, era aquel en el que en las tradiciones que traemos, ¿cómo se le dice? Antropológicas, bueno, de los aztecas, los incas, todo lo que es vamos a decirle, lo que arrastramos de cultura, se decía que nosotros nos sentábamos enfrente del matriarca o el patriarca para poder tener una suerte de conducta, una suerte de hábitos y comunicar y divulgar qué es lo que conocíamos por entorno. Y a razón de ese entorno se generaban tribus, y eso era el ethos, eso era la ética, la serie de conductas que se gestaban y comunicaban para poder desarrollar y definir cuáles eran los caminos que teníamos que recorrer. Entonces, eso es importante porque la única forma de regular las conductas, esto es, el emprendimiento, las actividades de innovación y de tecnología y similares, son a través de la regulación de la ética. Y la única manera de regular la ética es con los marcos jurídicos. Pero es importante socializar y problematizar con los representantes del pueblo, con los gobernadores, con los funcionarios, con los empresarios, cuáles son los impactos positivos y negativos en el uso, adopción y diseño de las nuevas tecnologías, particularmente de la industria 4.0. Entonces, llegamos a un punto muy importante en el que hablamos de la cuarta revolución industrial, fundamentada en 3 grandes elementos: la industria tecnológica, lo que es la industria 4.0, los servicios 4.0 y la educación 4.0, que son los 3 grandes conceptos aceptados por el Foro Económico Mundial. Pero hay una componente muy peligrosa, que también es que la innovación tecnológica es la máxima expresión de la depredación de recursos naturales. Entonces, así como tenemos computadoras cuánticas y tenemos sistemas de teleportación cuántica e inteligencia artificial dura, pues también estamos mermando los bosques y también estamos haciendo o disminuyendo lo que es las presas de agua y también estamos contaminando el aire. Entonces es un momento para poder sentarnos a reflexionar por qué estamos haciendo tecnología y para qué, y cuál es el espíritu y el valor humano y social que le queremos dar al uso de las tecnologías. Entonces yo tengo una tesis que he compartido en todos lados. La gran deuda de los estados de Latinoamérica es ciencia y tecnología. Y más allá de eso, es una ciencia y una tecnología responsable. Es un dato muy impresionante que muchos países de Latinoamérica, no sé si Colombia, pero México sí, no han alcanzado el 1% del gasto en el PIB para inversión y estímulos en ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación. Y es triste, pero es real. Entonces, ¿por qué eso es relevante? Porque pues sucede que hay algunos sujetos que están prometiendo viajes a Marte, a la Luna, a Júpiter, a Mercurio, etc., en aras de poder desarrollar el progreso tecnológico. Pero eso significa también que estos sujetos están concentrando la riqueza. Y no hay dato más horrible que pensar que 8 individuos en la
población en el mundo, en el planeta, concentran al menos la mitad más pobre de la riqueza de todo el planeta. Eso es un dato muy triste porque eso significa que realmente aproximadamente el 16% de la riqueza del mundo está concentrada en 8 personas. Y esto habla de que no tenemos una democratización de las fuentes de ingreso, disculpen. Entonces, tenemos una población de 7.8 millones de individuos, creo que son billones, perdón, en 2021, y 8 individuos tienen el casi 16% de la riqueza del mundo. Ahí hay un problema muy fuerte. ¿Cómo es posible que eso suceda? Esto es derivado de diferentes actividades que se han generado, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Todos hemos vivido el COVID y todos hemos vivido el lockdown, pero pasa una cosa muy particular, que en el lockdown, en el COVID, pues a pesar de que se hubo una deficiencia y un descenso en el trabajo, pues también se generó lo que es la concentración de la riqueza en personas como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Bill Gates, etcétera, ¿no? Y eso también generó que hubiera más desigualdad económica y más ausencia de trabajo. Entonces, aunque unas personas se vieron beneficiadas, cientos de miles se vieron afectadas. Y ese es un problema muy fuerte que tenemos que empezar a reflexionar, porque dentro de estos contextos, pues los países como Brasil, como, no sé, México, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, fueron de los que tuvieron más muertes en el contexto de la pandemia en aras de procurar la salvaguarda del motor del progreso económico. Y es muy triste que tengamos que intercambiar valor económico por vidas humanas, pero pues pasa. Entonces, dicho todo esto, tenemos algo que se conoce como los neofeudalismos digitales, en los que ciertos grupos, vamos a decirle privados y también ¿no? gobiernos y paraísos fiscales, están concentrando de nueva cuenta la riqueza del mundo. Ustedes seguramente conocen que de las 10 empresas más importantes, al menos 5 o 6 son de base tecnológica. Y las podemos ver aquí señaladas en Apple, Microsoft, etcétera, ¿no? Y por eso no era un poco neomarxista mi discurso, pero no, es una realidad muy factible que estamos condicionados por los elementos históricos y por las condiciones materiales que nos rodean. La trampa de la pobreza es algo muy real y aquí la pregunta es no cómo salimos como individuos de la trampa de la pobreza, sino cómo salimos como sociedad de la misma, cómo somos más conscientes y más empáticos la situación que vive la población incluso más vulnerable con lo que vivimos algunos que estamos en otras situaciones, ¿no? Entonces, hay una cosa muy impresionante que me dio mucho impacto cuando lo leí, que este sujeto Elon Musk, una de sus grandes visiones del mundo es lapidarse en Marte, que él sea el primer individuo que se pueda lapidar en ese planeta. Y para lograrlo está promoviendo que la gente que quiera viajar a Marte lo puede hacer a través de la deuda. Tú puedes viajar a Marte con él, con Elon Musk, y lo único que tienes que darle a cambio es el resto de tu vida trabajando en una de las empresas de Elon Musk. Seguramente esto ya lo vimos en México y creo que en Colombia también pasó. Había una cosa que se llamaba las tiendas de raya, que eran aquellas tiendas en las que si tú querías consumir ciertos bienes, pues simplemente le dabas al terrateniente, al cacique, lo que te quedaba de vida y la deuda la heredaban tus hijos. Y eso es lo que pasaba con las tiendas de rayas, ¿no? Que provocaron en ciertos países de Latinoamérica revoluciones, insurgencias, guerras civiles, etcétera, ¿no? Porque era increíble que le vendieras tu vida a un cacique. Y hace 100 años pasó esto, en México particularmente, y ahorita lo estamos viendo replicado con estos sujetos que están en las bases tecnológicas en las empresas más grandes, como que creo que no estamos aprendiendo de la historia, ¿saben? Es un poco triste decir eso, pero pues ya ven que la historia se repite. Entonces, lo que yo comentaba es que había una situación impresionante con el contexto de la pandemia, en el que el mismo día que Jeff Bezos, o que un sujeto que tiene el conglomerado más importante de servidores en la nube del mundo, por no decir nombres, aunque ya lo dije, ganaba 13,000 millones de dólares en un solo día, había en paralelo casi 1 millón de pérdidas de trabajo en los países de Latinoamérica, en todos y cada uno de estos, ¿no? Entonces era muy triste pensar que había una relación de 10, ¿sabes? De 10 sobre, vamos a decirle, de 13 países sobre 1 millón de pérdidas de trabajo. Es algo muy, muy fuerte que realmente pasó y que es una tecnología, es una noticia que impactó a mucha gente porque se preguntaron cómo es posible que en un día un sujeto gane 13,000 millones de dólares. Hay algo mal ahí de repente. Y esto también se ve reflejado en la parte de los paraísos fiscales. Aquí hay un error en la
presentación, disculpen. Hay algunos, de repente, lugares que son extravagantes y que son muy bonitos, como los Países Bajos, como las Islas Caimán, como Hong Kong, como esto, me parece que es Luxemburgo, no recuerdo, Suiza, perdón. Son lugares que se ven muy atractivos, pero lo que nadie les dice a las personas es que son lugares donde se almacena la mayor, vamos a decirle, evasión fiscal de las empresas. Entonces, en estos lugares, 9.7 billones de euros están guardados en estas empresas offshore. Entonces ahí hay una deficiencia de los estados de derecho que no han logrado procurar los impuestos que se deberían de procurar. Y la gente, muy románticamente, incluso yo me confieso a veces ingenuo, creemos que los lugares tan hermosos que se ven aquí plasmados son como el lugar más alto para vivir. Sí, por supuesto que es el más alto para vivir, porque no hay leyes ahí fiscales que realmente obliguen a las empresas a pagar lo que es justo. Entonces, siguiendo esta línea, en los países de Latinoamérica, lamentablemente, que somos los hijos de lo que es el eurocentrismo, arrastramos lo que es la desigualdad material y la ausencia de distribución de la riqueza que se ve reflejado en pobreza. Y esto tiene todo un árbol de problemas que viene también señalado desde la corrupción, desde violencia, desde feminicidios, o sea, hay una serie de variables que están afectando lo que es el desarrollo profesional y humano de las personas, que sería muy largo de explotar. Pero lo que yo les quiero reflejar con esto es que al final del día, y derivado de la pandemia y hasta acá, lo que se ha visto reflejado es que tenemos más desigualdad material en los países de Latinoamérica. Aquí lo que se señala en la gráfica es que previo a la pandemia teníamos ciertos niveles de riqueza, de igualdad, que pues estaban mal, pero pues ahí iban, ¿no? Y del 2019 para el 2020, perdón, que es el reporte, creció a la mitad. O sea, de estar menos desiguales a más desiguales, pues estamos ahora más próximos a ser desiguales. Entonces, el índice Gini, que es uno de los más importantes índices de desigualdad material, nos dice que el 0 es cuando estamos más cerca de la, si mal no recuerdo, de la perfecta igualdad, y el 1 es cuando estamos más cerca de la perfecta desigualdad material, en el que hay más ricos que pobres, y en el 0 hay menos pobres que ricos, ¿no? Entonces, el problema es que ahorita estamos cercanos a lo que es el 46% del 52% en Latinoamérica, en el que si nosotros llegábamos al 1% en el que buscábamos una perfecta desigualdad, ahora bajamos niveles en Latinoamérica en el que estamos más desiguales que nunca. Entonces, todo eso se ve reflejado, por supuesto, desde varias actividades y actitudes y conductas que veníamos de 2000 para atrás, pero pues en el contexto de la pandemia esto ha venido decrementando y es peligroso, porque cuando hay más pobres hay más corrupción, cuando hay más corrupción hay más inseguridad, cuando hay más inseguridad hay menos pues calidad de vida, ¿no? Ni siquiera garantía de vida. Entonces es un problema muy fuerte que tenemos que empezar a desarrollar. También la movilidad social se ha permeado y se ha limitado. Nuestros padres, porque bueno, yo soy de la generación millennial, nuestros padres y nuestros abuelos podían viajar libremente a casi cualquier país, y aunque ahorita estamos vanagloriándonos y estamos jactándonos de que podemos viajar casi pues, cada semana o cada vez a cualquier país de Latinoamérica, pues la realidad es que sí, lo podemos hacer, pero no podemos quedarnos en esos países. No podemos tener la garantía de tener una casa, ni estabilidad financiera y social. No tenemos ninguna garantía de que siquiera tengamos un trabajo que nos dure más de un año. Entonces la movilidad social se ve completamente limitada porque, de nuevo, no hay una desigualdad social. No tenemos, lo que decía Bauman, una modernidad sólida para poder garantizar la estabilidad económica, financiera, social y hasta de seguridad social, ¿no? O de healthcare, etc. Entonces, todo esto viene a contraste porque es un momento para poder sentarnos y dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de estar haciendo por hacer y detenernos a decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos trabajando en tecnología? ¿Por qué hacemos comunicación? ¿Por qué hacemos gobierno? ¿Por qué hacemos legislación? ¿Qué es lo que logramos alcanzar? ¿Cuál es el proyecto de nación que estamos persiguiendo? Y para empezar, tenemos un proyecto de nación en toda Latinoamérica, no nada más en México ni en Colombia. ¿Por qué estamos haciendo tecnología, innovación y emprendimiento? ¿Porque queremos ser el próximo Jeff Bezos? ¿Porque queremos ser el próximo Leonardo da Vinci? ¿Porque queremos ser el próximo Picasso? O sea, eso es una visión un poco, vamos a decirle, individualista, y es completamente pertinente. Pero ¿dónde quedaron aquellos como Henry Ford que velaban por la sociedad, el padre de la administración científica? ¿Dónde quedaban estos Tesla,
que generaban patentes libres para el uso de la población. ¿Dónde quedaban estos Vasconcelos, estos Bolívares, Simón Bolívar, que peleaban por lo que es la liberación de los países, etcétera, ¿no? ¿Dónde quedaron? Pues parece que quedaron en la historia. Entonces, tal vez en lugar de pensar en ser el próximo Jeff Bezos o Elon Musk, deberíamos detenernos a pensar cómo ser el propio o el próximo héroe de nuestra comunidad, o de nuestra tribu o sociedad. ¿Cómo podemos ayudar a los que requieren con lo que tenemos y conocemos? Entonces, yo creo que es un momento para empezar a hablar, como lo decía Melvin Kranzberg, en sus 6 leyes de la tecnología, de que la tecnología es una actividad muy humana y que por tanto obedece a lógicas y conductas humanas y que tenemos que seguir esas lógicas para poder de nueva cuenta regular el ethos y que el ethos, la conducta humana, hábitos y serie de, vamos a decirle, rutinas que seguimos socialmente sean en pro de la sociedad, en pro de los más necesitados. Entonces, tenemos que empezar a hablar de la ética de la tecnología, tenemos que empezar a hablar del emprendimiento moral, de la cultura libre. La cultura libre también abarca lo que es el concepto del copyleft o lo que son derechos de izquierda, derechos de autor de izquierda, de la narrativa de la innovación social, llevar o más bien tratar de atender problemas sociales con innovación, tecnología y emprendimiento, del derecho informático, que es algo fundamental con los temas de Cambridge Analytica, del robo de datos, identidad, sabotaje informático, jurisprudencia tecnológica, etc. Tenemos que hablar también de la responsabilidad que hay en la inteligencia artificial y sobre todo, que es algo que me gusta mucho, tenemos que empezar a hablar de cómo las empresas transnacionales pueden ahora sí empezar a pagar impuestos como es debido. Hace unos 3-4 meses todos los secretarios de Hacienda del mundo se reunieron para poder hacer un consenso de cómo es que las empresas multimillonarias transnacionales que están en paraísos fiscales pueden pagar impuestos y llegaron al acuerdo del impuesto global en el que ahora las empresas, si mal no recuerdo, tienen que pagar el 10% de sus ingresos para que los países que están recibiendo esas empresas vean reflejado un beneficio. ¿Por qué? Pues simplemente porque son transnacionales y porque tienen cientos de miles de millones para poder generar sus operaciones. Entonces, todo esto es importante de comentarlo porque, aunque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, hay algunos conceptos que venimos socializando de la tercera revolución industrial, como el megavatio, que es una unidad de medida para poder medir qué tanta eficiencia energética hemos generado en las energías renovables, en las casas inteligentes, en las centrales autoeléctricas y similares, ¿no? Megavatio son conceptos que deberíamos empezar a desarrollar, que deberíamos empezar a adoptar en las industrias y deberíamos empezar a comulgar con los funcionarios y dirigentes de empresas privadas, así como cámaras nacionales y similares. Las tecnologías existen, no es nada nuevo esto. Hay desde hace más de 20 años el concepto de energía sustentable y renovable, como los edificios pasivos y las casas pasivas, que son completamente funcionales con el concepto de pasivos, que son edificios solares. Y esto existe y ya se puede implementar. También está el concepto de ladrillos machembrados, utilizar elementos de la basura para generar casas fundamentadas en basura y económicas, ¿no? Para los que más lo requieran. Tenemos que hablar también de cuestiones como es la tecnología social, que ya hablaba yo previamente. Estos reactores, por ejemplo, a ver si se alcanza a visualizar, no se alcanza a ver. Ese es un reactor de reciclado de llantas, que es básicamente de 700 kilogramos, que no contamina absolutamente nada al aire, porque tiene un módulo de precipitación de las emisiones contaminantes que generamos con un grupo de emprendedores y su servidor hace varios ayeres. Tenemos que empezar a hablar de todo eso, de la tecnología Wi-Fi, que sustituye al Wi-Fi para utilizar la luz como una fuente de acceso a Internet. Esto también es real, ¿no? Por supuesto. Tenemos que empezar no nada más a comulgar temas de tecnología, también conceptos como la filosofía, como la modernidad líquida de Bauman, etcétera, ¿no? Algo fundamental que tenemos también que trabajar es la parte de la conciencia social. Me gusta mucho este video que es hecho de Colombia, en donde unos chavitos, unos jóvenes, niños, se presentaron, creo que es a la dirección de una unidad de Infonavit para exigir un parque donde jugar. Me gusta mucho este video porque, pues, aunque puede parecer un espíritu revolucionario y marxista, creo que no hay mayor voz más fuerte y más importante que la del pueblo.
cuando demanda y exige cambios a la sociedad. Y si estos niños lo pudieron hacer, pues creo que nosotros que somos adultos lo podemos hacer también. Entonces, para poder lograr eso tenemos que hablar de marcos de legislación tecnológica, porque de nuevo, la ley es válida sí y solo sí ya está escrita, promulgada y divulgada. Entonces tenemos que empezar a generar leyes sobre, tal vez, esto ya es casi a tela de juicio, regulación de redes sociales, definir en los códigos penales que el sabotaje informático es un acto delictivo, que en ciertos países no es considerado un acto delictivo, y es un problema eso porque si no sabes que es un acto delictivo, ¿cómo lo vas a penalizar? Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es, hay una cosa que me encantó cuando lo vi, me parece una actitud que deberíamos tomar todos los países de Latinoamérica, lo que es la ley de emprendimiento que se generó, si mal no me parece, en Colombia, promulgada por los emprendedores allá, ¿no? Tenemos también lo que es la sociedad por acciones simplificadas, que es un logro del Estado colombiano, que muchos países copiaron, en México también se copió tal cual. La regulación del teletrabajo, que se pueda verificar que las personas que trabajan en línea no están sobreexplotadas y que puedan tener acceso a servicios, derechos y garantías con base en lo que estipulan los códigos de comercio. Tenemos que generar de la mano con los representantes del pueblo lo que son marcos que respeten y garanticen el acceso a los derechos humanos y el pleno ejercicio de los demás. Y tenemos también que generar y habilitar esquemas de ciudadanía digital. Esto es algo muy particular de México, no lo toman en cuenta, pero es un ejercicio muy bueno que hay que empezar a copiar y a empezar a promulgar en todos los estados de Latinoamérica. Entonces, uno de los grandes logros que me pareció del Estado colombiano es que hay una ley de emprendimiento que va acompañada de una política nacional de emprendimiento. Me encantaría que eso estuviera presente en todos los países y particularmente en México, ¿no? En Chile también y en Portugal, bueno, Portugal es europeo, ¿no? En Brasil, etc. Esto es muy importante porque eso significa que a las personas les interesan los emprendedores, significa que a los gobiernos les interesa realmente qué es lo que está pasando en la nación. Y hay una propuesta del Foro Económico Mundial que se llama el Gran Reinicio, en la que de nueva cuenta se invita a las personas a que nos sentemos a reflexionar por qué queremos hacer tecnología, innovación y emprendimiento y cómo podemos tener ahora un motor del progreso y del crecimiento económico que sea más empático con el medio ambiente, con la sociedad y con la comunidad en la que nos estamos desarrollando. Y la respuesta es muy simple. Tenemos que tener participación actívica, cívica y política. Mi mentor, el difunto doctor Osievich, fue héroe de guerra. Y él, créanme que no se ganó ese mérito ni sus medallas como héroe por estar sentado viendo cómo pasaba la vida. Él era un activista que estaba completamente letrado en lo que pasaba en su país, en Polonia. Entonces, no estamos en guerra ahorita, pero sí estamos en una situación crítica de depresión económica. Y lo peor que podemos hacer, como dice el dicho, es no hacer nada, permitir que los malos hagan todo y que los buenos nos quedemos callados. Entonces tenemos que seguir el proceso de participación cívica política, en el que los ciudadanos levantan la voz y participan con los representantes del pueblo para poder generar marcos regulatorios en aras de generar emprendimiento, tecnología, innovación, desarrollo humano, justicia, economía, política, energía, etcétera, ¿no? Todo esto es fundamental porque de la voz del pueblo es que tienen que emanar estas demandas. Y si el pueblo se queda callado, entonces estamos perdidos. No hay nada que hacer ahí. Y listo, sobre este discurso es que tenemos que empezar a hablar de conceptos de la filosofía, que esto puede parecer algo muy chistoso, un meme, una burla, pero es algo muy real. Porque los que estamos en esta etapa de la vida no tenemos realmente ninguna garantía de que tengamos sustento ni argumento en los años venideros. Entonces, cuando hablamos de la modernidad líquida, hablamos de una modernidad que es completamente inmedible, que es volátil, que es con mucha incertidumbre y que básicamente no podemos garantizar que va a persistir en el tiempo. Las soluciones de la filosofía las podemos tener como la dietética, que es el cuidado del cuerpo, del ser, tener autocontrol, tener conductas estoicas, etcétera, ¿no? Tenemos que tomar también algunos conceptos, como Nietzsche hablaba de la filosofía del martillo, de hablar de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, no quedarnos callados y compartir con nuestros amigos, con nuestros padres, primos, hermanos, novias, novios, etcétera, pues cuáles son los temas de relevancia que hay que tocar en el sentir nacional, en lo que pasa, en el actuar nacional, etcétera, ¿no? Todo esto es importante empezar a desarrollarlo.
Tenemos que minimizar el pensamiento mágico. Tenemos que dejarnos de estar siempre automotivándonos con videos que no nos dan ni argumento ni sustento. Y más que pasar a la lección, detenernos con un sentido crítico, pensar por qué estamos haciendo lo que hacemos. Eso es muy puntualmente. Dicho todo esto, también tenemos que entender que estamos en una sociedad, en un país, en una tribu, en una comunidad, y que somos condicionados por lo que nos rodea. Entonces tenemos que aprender a definir límites y también tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuál es nuestro potencial como individuos. Entonces, bueno, si se me permite, a ver también si se escucha, este video me gusta bastante porque trae un poco de esta narrativa del contexto histórico y de las condiciones materiales. Estamos limitados por esta, sí, pero sí y solo sí nos vemos como individuos, porque cuando nos vemos como sociedad podemos lograr más cosas y viajar y conocer a más lugares. Recuerden que la esfera de conocimiento se abre toda vez que tienes más conocimiento de cultura, tradiciones, vivencias y personas. Entonces, a ver si les gusta esto.
Es un poco cursi y bohemio mi video. Espero y no haya necesitado ninguna lagrimita ni nada por el estilo. Y pues mi última reflexión e invitación es, estimados, que se diga que el segundo renacimiento de valores empezó en la alcaldía de Santiago de Cali. Y este renacimiento que empiece con pioneros, innovadores, tecnólogos, emprendedores, intelectuales, académicos, especialistas, expertos, funcionarios, legisladores y alcaldes, ¿por qué no? Y que no sea un esfuerzo vacío. Esto no lo digo yo tampoco, lo viene diciendo el CEO de Patreon. Ustedes saben quién es Patreon, la plataforma para los creativos, y N cantidad de personas. Y este segundo renacimiento no va a ser promulgado porque no por ninguna autoridad mundial. Tenemos que empezar a desarrollarlo nosotros mismos en nuestros contextos, comunidades y sociedades para poder mejorar lo que está mal en nuestra comunidad. Entonces, pues dicho esto, de nueva cuenta, gracias por su tiempo, por escucharme. Espero y les haya parecido, aunque sea interesante esto. Y pues creo que por ahí la gente de la Datic les puede compartir mis redes sociales. De cualquier manera me pueden encontrar en el Facebook, YouTube, en Twitter, en Instagram, ando a todos lados. Y por último, me encantaría decir, en Cali las conexiones inspiran creatividad y conectividad. Gracias por su tiempo.